La música autóctona es el tema que vamos a tratar ese día. Es importante destacar que la música autóctona no es solo un tesoro, sino una verdadera forma de contar historias, de transmitir sabiduría y de mantener vivas las tradiciones que nos definen como pueblo. Autóctona salvadoreña son aquellos sonidos, aquellos instrumentos que han sido creados por materia prima. ¿Qué instrumentos tradicionales utiliza usted en su música? Fíjate que, bueno, si hablamos de materia prima, estamos hablando de carrizos, vara de bambú, de tecomate, de semillas, de barro. Voy a ir a una casa de la cultura a aprender música. Y luego a mí me gustó bastante la música de música latinoamericana, de zampoña, de quenas, charangos, de instrumentos que tienen varios tobitos y se tocan así, son muy bonitos. Y en Pililis Muchi, en nada es saludos a todos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro video podcast Voces Culturales. Hoy estamos de vuelta con un tema que seguro te va a conectar con nuestras raíces, con nuestra cultura y con los sonidos que han estado presentes en El Salvador por muchos siglos. La música autóctona es el tema que vamos a tratar ese día. Es importante destacar que la música autóctona no es solo un tesoro, sino una verdadera forma de contar historias, de transmitir sabiduría y de mantener vivas las tradiciones que nos definen como pueblo. Y para hablar sobre esto, hoy tenemos a un invitado muy especial, quien es el periodista y etnomusicólogo Juan Carlos Miguel Martínez, quien es miembro de Ateneo de El Salvador, miembro del Grupo de Investigación Indígena Escudo del Sol y catedrático universitario. También es músico latinoamericano indigenista. Ha brindado conferencias en Centroamérica y Estados Unidos sobre cultura autóctona salvadoreña y náhuatl. Y como comentábamos anteriormente, es periodista graduado de la UES, trabaja actualmente en la YSUES y brinda clases en la Facultad de Medicina. Hola, ¿qué tal? Un gusto que nos acompañe este día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es saludarle a todos y todas. Muchísimas gracias. Y Pantililis Muchi, en nada es saludos a todos. Un gusto que nos esté acompañando, pues vamos a tratar este tema que es bastante interesante y que personalmente considero que es muy importante que lo tratemos para que nuestra audiencia sepa sobre este tema que para muchos quizás es muy desconocedor, pero para otros, un grupo quizás pequeño, sí saben sobre este tema. Gracias. Y para comenzar, pues queremos preguntarle cómo define usted la música autóctona de El Salvador y qué significa para usted como músico. La música autóctona salvadoreña son aquellos sonidos, aquellos instrumentos que han sido creados por materia prima, que están dentro del territorio salvadoreño, anteriormente también llamado Cuscata en El Salvador. ¿Y qué significa para mí? Fíjate que es una representación musical del ser salvadoreño, de aquellos instrumentos que no se tocan en Honduras, no se tocan en Guatemala, por hablar de manera de la región. Solamente se ejecutan en El Salvador y son instrumentos que cuando uno los escucha se siente sumamente identificado con ellos. Esos instrumentos son a base de materia prima, como usted nos estaba comentando. ¿Y qué instrumentos tradicionales utiliza usted en su música? Fíjate que, bueno, si hablamos de materia prima, estamos hablando de carrizos, vara de bambú, de tecomate, de semillas, de barro rojo, barro negro, y con eso se pueden ejecutar diversos tipos de melodías, diversos tipos de canciones que, si bien es cierto, algunas canciones no están plasmadas en una partitura, bueno, sí fue plasmado por la señora María Mendoza de Barata hace bastante tiempo, pero no hay como que música plasmada en una partitura. Es un tipo de música que nos hace sentir, como te digo, orgullosos de ser salvadoreño y orgullosos de ser indígena, no indio. Eso fue un nombre bastante peyorativo por parte del señor Cristóbal Colón, que estaba muy perdido cuando llegó a América, me refiero a América, todo el continente, y pensó que había llegado a las Indias, allá por Oceanía, por otros lugares, y pensó, llegué a las Indias, y por eso es que mucha gente nos dice que somos indios, pero no, somos considerados como personas de pueblos originarios o indígenas.
Es muy interesante cómo la creatividad también de nuestros antepasados los pusieron en práctica para crear esos instrumentos. Mm. Y coméntanos cómo aprendió a tocarlos usted. Fíjate que bueno, mi familia es una familia de músicos. Mi papá, ya un señor que hace 90 años, cuando teníamos nosotros, mis hermanos, unos 7 8 años, nos empezó a tocar, a enseñar a tocar la guitarra, por ejemplo. Y ahí comenzamos poquito a poquito a aprender a tocar. Luego las casas de la cultura, tuve la oportunidad de ir a una casa de la cultura a aprender música. Y luego a mí me gustó bastante la música de música latinoamericana, de zampoña, de quena, charangos, de instrumentos que tienen varios tobitos y se tocan así, son muy bonitos. Y ahí fue que comencé a identificarme con la música. Pero hace unos 10 o 15 años me identifiqué, tuve la oportunidad de salir fuera del país y pasé una experiencia bien fea porque me decía, mira, qué bonito, tocas quena, zampoña, charango, pero ¿cuáles son los instrumentos propios de tu país? Y yo me quedé, solo sabía que era el pito y el tambor. Y yo me quedé, solo el pito y el tambor, pero me preguntaba, tiene que ver más, y es cierto, yo no sabía. Entonces, desde ese momento, dije yo voy a empezar a conocer más de mi país. Y ahí fue que comencé a investigar más un poquito acerca de los instrumentos autóctonos de El Salvador. Y de hecho, precisamente por eso es que abordamos ese tema, porque como le comentaba al inicio, es muy desconocedor para muchos, incluso la mayoría solo tienen como la noción de qué es el tambor, la flauta y las maracas, lo único que identifica como música autóctona de El Salvador, pero en realidad no es así, sino que hay más instrumentos que también forman parte de esto. ¿Y cuáles son los elementos que usted considera fundamentales para que una pieza se considere música autóctona salvadoreña? En primer lugar, que tenga una característica ancestral, que tenga, ¿cómo decirte? Una característica que vos escuchas la canción y decís, no, esa canción no es de ritmo actual, ni ritmo contemporáneo, que sea ejecutado con instrumentos propios, instrumentos indígenas, ya sea la caramba, el sacabuche, el teponaguaste, también flautas, ocarinas, pitos indios, etcétera, etcétera, que son la mayoría de instrumentos que se ejecutan en El Salvador, y que tenga, fíjate, ¿cómo te lo pudiese explicar? Cuando yo toco música autóctona con esos tipos de instrumentos, son instrumentos que casi nadie toca y que casi no se conocen. Pero cuando lo empezamos a tocar, a la gente le gusta y uno se siente identificado, sería la palabra. Yo me siento identificado con el pito indio y el tambor, o me siento identificado con algunos ritmos que son propios lo voy a llamar así, como propios de nuestro ADN. Vaya, por ejemplo, muchos decimos, el salvadoreño se caracteriza por las pupusas. Y es algo que nadie nos puede quitar. Somos baja a cualquier parte del mundo, China, Rusia, y el platillo principal de los salvadoreños, las pupusas, algo así. Pero la música es como sentirse conectado con el pasado y poder traer el pasado a nuestro presente a través del sonido de la música, de la melodía. Qué bonito, la verdad, porque incluso podemos ir a ciertos lugares de nuestro país y podemos como ver que en los parques incluso hay personas de la tercera edad Ajá. que están tocando algún instrumento y uno va caminando y uno se siente, ah, qué bonito, porque eso es lo que escuchaban antes y lo seguimos manteniendo y qué bueno que esa cultura y ese ADN siga presente. Y precisamente como estábamos comentando eso, en pantalla nosotros hemos colocado un mapa en donde están destacados los puntos claves donde la música autóctona todavía sigue presente. Sí. Es quizás lastimoso que sea en poquitos lugares, como por ejemplo solo en Nahuizalco, en Tacuba, en Panchimalco y Cacaopera, los departamentos que aún sigue presente. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, de la parte occidental del país se representa bastante por estos lugares donde hubo mayor auge o mayor representación de pueblos indígenas. Llámese Nahuapipiles, también en la parte de aquí están los Panchimalcos, están los Texacuangos, están los Cacahuiras que están por acá, están los Lencas, están arriba los Chortis que faltan ahí y nos falta uno más.
En San Marcos, yo soy de ahí, los de Cutacuscat. Bueno, hay diversas etnias. Lastimosamente, son muy pocas las personas que están interesadas en estos temas. Eh, Imagínate, solamente son pocos lugares, hay otros lugares más que acabo de mencionar, pero solamente son los lugares. Aparte del lugar, hay personas neonahuablantes, me refiero a Timomachica, Guantaguet, Zanáhuatl, Nenaja, Nuturia y Juan Carlos Miguel, es decir, de que, bueno, yo soy primo neonahuatl, me llamo Juan Carlos Miguel, son neonahuablantes. Habemos pocas personas que estamos interesados en esto, y para ser un territorio muy pequeño, tenemos muy pocos lugares donde se puede vivir la cultura, pero algo se está haciendo. Algo se está haciendo y qué importante que siga latente y que aún existan personas Sí. que están interesados también en que esa cultura siga presente y se encarguen de implementarlas a las nuevas generaciones para que no se pierda. Y con esa información, pues hacemos una breve pausa, no se desconecten porque cuando regresemos traemos más información. Continuamos con el video podcast Voces Culturales. Al inicio estábamos comentando con el licenciado Juan Carlos Miguel Martínez haciendo contexto sobre qué es la música autóctona salvadoreña. Y pues vamos a continuar con más de esa entrevista, esperando que sea de su agrado y que pueda aprender un poco sobre este tema. Comentarle, bueno, pedirle su opinión, ¿cómo ha cambiado la música autóctona de El Salvador en las últimas décadas? Fíjate que sí ha cambiado la música autóctona últimamente. En enero de 1932 hubo una masacre en el occidente del país. A raíz de eso, yo considero, esa es mi hipótesis personal, a raíz de eso el náhuatl se enmudeció y hubo una reducción bastante grande de la población indígena en el país. Por ejemplo, los que hemos tenido oportunidad de ir a Guatemala, vas a Guatemala y ves una riqueza cultural Claro. indígena muy bonita. Sí. Vas a Honduras, Nicaragua, de El Salvador, a raíz de esa masacre, muchos indígenas ya no querían hablar náhuatl, muchas tradiciones se fueron escondiendo. Y yo creo que actualmente los instrumentos musicales han venido evolucionando para hacerlo más atractivo y más llamativo a las nuevas generaciones. Y yo creo que somos muy pocas las personas que estamos interesados en ese tema, el tema del náhuatl, el tema de la música indígena, porque, bueno, aparte que es bien llamativo, es muy bonito, pero también hay mucha gente que no le gusta investigar. Hay varios instrumentos que se han ido cambiando durante el tiempo, pero que mantienen la esencia o el sonido característico. Sí, precisamente ese punto queríamos abordar porque como cualquier situación, digamos, se va acomodando a una actualidad. En este caso, la música autóctona ha tenido que también adaptarse a cambios que han ocurrido de generación en generación. Entonces, ¿cómo integra elementos modernos o influencias de otros géneros en la música autóctona sin perder esa esencia? Aquí en El Salvador creo yo que se está haciendo, no desconozco el nombre del grupo, pero hay un grupo de música indígena, autóctona, que utiliza música heavy metal, así rock, y se oye como, y chirambalán, algo así, por ejemplo. Pero también algunos queremos incursionar con sonidos, imagínate, sonidos de un tambor, una ocarina, un pito, y de fondo un beat, o sea, como que la música indígena autóctona pueda modernizarse para llamarle la atención a chicas como vos, chicos, como los que están viendo este podcast, para que no digan la música indígena es aburrida. No, también evoluciona y también se puede hacer eso, pero eso sí, a mí en mi caso, si me preguntaran, nunca lo haría con reggaetón. Guácala. Lo siento mucho, díganme el reggaetón, por favor, eso no es música. Bueno. Y bueno, o sea, son los ritmos que la juventud prefiere Sí. hoy en día y pues
es lo que toca. Y Pues, ahí, igual, a quien le guste hacer música autóctona y quiera integrarlo al reggaetón, pues ni modo. ahí no, mira, Ni modo. Pero el entra, link no lo acepta, no. no lo sé. Él dice no, X, no. Ok. ¿Cree usted que los jóvenes están perdiendo el interés por la música autóctona o por el contrario se están apropiando de ella de nuevas maneras? Creería que sí se están interesando un poquito más en estos temas. Agradezco y felicito a los jóvenes de producción, a ti que estás también presentando como conductora, Gracias. porque tocan temas interesantes, temas de cultura, de arte, etcétera, etcétera, y eso a mí me permite darme cuenta que sí hay jóvenes que están interesados en este tema. Quizás no al 100%, hay que ser conscientes, no al 100%, pero se mantiene. Y creo que sí, que hay jóvenes que están queriendo retomar las nuevas formas de ser indígena en nuestro país. El indigenismo no solamente es el indio, sino que tiene que ver con una forma de filosofía, de ver la vida, y eso le gusta a la gente y a los jóvenes también. Así que creo yo que independientemente de la cultura se mantenga, no. Recuerde que la cultura es constante, se evoluciona, se transforma y no es estática. Y eso a mí me llena de satisfacción porque sé que la cultura se va manteniendo, aunque vaya cambiando de poquito en poquito. ¿Y usted cree o considera que el gobierno está jugando un papel fundamental en tratar de que persista esta cultura, esta música ahora en día? De manera muy personal, no. Existe una Secretaría de Cultura de nuestro país. ¿Está haciendo un buen trabajo? Sí, o sea, sí están haciendo un buen trabajo, o sea, hacen sus pininos, pero hay muchas personas muy capacitadas y hay personas muy experimentadas que saben de muchos temas y no están trabajando en esa secretaría. Creería yo que falta mucho por hacer. Hace falta mucho por hacer y sería bueno que las personas que están en mandos altos o las autoridades de nuestro país que están a cargo de la Secretaría de Cultura deberían de tomar en cuenta la voz de las personas mayores o de la voz de los que somos investigadores, que sí investigamos y que sabemos lo que estamos haciendo para poder aconsejar o poder orientar de cómo poder mantener la cultura y difundirla. No solamente el hecho de hacer parque, que está muy bien, para eso yo trabajo y pago mis impuestos, pero me refiero al sentido de que hacer algo más. Por ejemplo, está bien, aprender inglés en las escuelas está muy bien, pero ¿por qué no aprender también náhuatl en las escuelas? Aparte pueden aprender ruso, chino, francés, lo que sea. Los niños son como esponjas y si les enseñamos desde pequeños, ya de grandes van a aprender aún más, pero considero que se está haciendo un buen trabajo. Ok. Bueno, con esa información vamos a nuestra segunda pausa, pero de verdad este tema está muy interesante y le pedimos que siga conectado para que siga informándose con nosotros. Continuamos con más de este video podcast y tenemos al licenciado Juan Carlos Miguel Martínez, quien es miembro ateno de El Salvador y miembro del grupo de investigación indígena, a ver si lo digo bien, Chimalí Tonatiuh. Excelente, muy bien. Eso significa escudo del sol. Y estamos comentando sobre la música autóctona. Al inicio decíamos que ese no es solo un tesoro, sino una verdadera forma de contar historias, de transmitir sabiduría y de mantener vivas las tradiciones que nos definen como pueblo. Ahora bien, consultarle, ¿cómo siente que la música autóctona puede ayudar a preservar la identidad cultural de El Salvador en el contexto globalizado actual? Muy buena pregunta. A mucha gente le gusta las diversas estilos de cultura de otros países, por ejemplo, el K-pop. Yo antes no conocía mucho de K-pop, pero es bien chido la música, me gusta. No conozco muchos artistas, pero la música en sí es muy buena. Y cuando de chinitos hay como 20 cheros bailando lo mismo, 20 cheros, o sea, Sí. interesante. El K-pop es muy bonito, la música asiática, la influencia de diversos ritmos de otros países, hacen que El Salvador tenga una cultura globalizada.
En el caso de la música indígena autóctona, nos enseña a mantener nuestra tradición como salvadoreños, como salvadoreñas. Vos vas a otro lugar y te van a preguntar cosas de tu país, no te va a preguntar si te gusta el K-pop, por ejemplo, o sea, no uno te pregunta sobre tu país. Y yo creo que la música autóctona ha ido como desarrollándose, evolucionándose para que también a los jóvenes les vaya gustando. Pero también se podría fusionar con otros ritmos para llamar más la atención. Pero yo creo yo que la música indígena nos permite mantenernos conectados con el pasado, con el presente y con el futuro. De nada sirve que vos tengas un iPad, el mejor celular del mundo, tecnología, todo eso, si no sabes de dónde venís. Entonces, ¿de dónde viene Salvador? Y es donde uno dice, no, yo vengo de la población de Aguapipil, mi idioma, bueno, mi lengua es el náhuatl, cositas así tan sencillas que te permite tener cierta humildad como persona, como ser humano, y mantenerte conectado un poquito con las tradiciones de los ancestros. Qué interesante. Y esa es una pregunta curiosa. Ajá. ¿Y alguna vez usted ha sentido resistencia o apoyo al momento de querer incorporar elementos modernos en la música autóctona? Es decir, que quizás quiera fusionarse con otro artista y que se le diga no, porque yo 100% solo con instrumentos autóctonos, o si ha recibido apoyo, digamos, que le digan, no, sí, qué chévere, unámonos y sacan una obra de arte. Muy buena pregunta. Fíjate que sí, hemos tenido la oportunidad de tocar con pitos y tambores. O sea, cuando me refiero a pitos, no son el pito de tada, o sea, hay unos pitos que son bien bonitos y hemos sacado música, probando así con música reggae. Oiga, si bien reggae, no reggaeton, reggae en el que cha, 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 tu. No, sí, ya hemos tenido la oportunidad de hacer esas combinaciones y se ve muy bonito, la verdad, porque, bueno, como investigador, no soy tan purista en el sentido de que no solamente el pito indio y que solamente el jade, el auxiliano, o sea, no. Yo también soy, bueno, soy músico también. El hecho de tocar un pito indio, una ocarina, un tambor, un tepenoguaste, junto a una guitarra eléctrica, una batería, un bajo, menos reggaetón. O sea, me refiero a eso. Esas combinaciones ayudan a que la música indígena también pueda conectar con los jóvenes como ustedes. O sea, no solamente es el hecho de que, ay, el indito, pobrecito, o sea, no es eso. Me refiero a que los jóvenes se apropien también de la música o de los instrumentos indígenas y que lo puedan combinar con otros géneros musicales, menos el reggaetón, otros géneros musicales para que puedan mantenerse. Yo digo, la cultura no se estanca, la cultura se va transformando y va evolucionando. Entonces, en mi caso, muy contento y muy feliz de haber compartido con otros grupos esos experimentos musicales. Qué bonito, y con eso también hacemos la invitación a quienes nos están viendo a que también se animen a descubrir, a probar qué es tocar unos instrumentos autóctonos y mezclarlo pues con tendencias de músicas actuales, y ya verán que algo va a salir bonito ahí. Y ahí contándonos que, bueno, con todo lo que nos ha comentado de su experiencia como músico y también todo el conocimiento que tiene acerca de este tema, ¿qué desafíos enfrentan los músicos que tocan esos instrumentos hoy en El Salvador? Bueno, hay pocos espacios para poder compartir, mostrar, difundir, proyectar la música como tal. Hay pocos espacios. No digo que no existan, sí existen, pero hay muy pocos espacios. Lo otro es, debemos de aprender a reeducar a la población salvadoreña para que también sienta respeto y orgullo por la música indígena, por ejemplo, ¿verdad? Pero creería yo que de poquito en poquito uno va abriendo espacios. La música indígena como tal, así solita, por ejemplo, en Panchimalco se escucha y qué bonito. Pero si vas a San Salvador, al centro histórico, y te fusionas con una batería, una guitarra eléctrica, un teclado, el pito indio, el tambor y otro instrumento más, llama mucho más la atención porque a la gente le gusta eso. Entonces lo que nosotros queremos es que también le guste la fusión de esos sonidos y que digan, ay, qué bonito. El pito indio y el tambor no solamente en el pueblito, no, también dense cuenta que
los que nos consideramos indígenas, Nahua People también somos indígenas modernos. Así que yo creería que si hay un espacio como que para poder difundir también con eso de las redes sociales, ayuda bastante también. Justamente lo que usted nos estaba comentando de que de cuando van a espacios públicos y la gente los escucha y dicen qué bonito, iba ligado a la pregunta que yo le iba a hacer de cómo reacciona la gente cuando de pronto están en un lugar y los escucha tocando primero quizás música netamente autóctona y cuando ya de repente se empieza la mezcla de instrumentos más actuales, ¿cómo reacciona la gente? Al inicio, imagínate así, y después ya se escucha el y la gente como que, ¡ah! La gente se emociona y yo me emociono como músico y como investigador. Los investigadores no todos son viejitos y que, ay, no, también vemos investigadores, algo jovenones y que nos gusta también estar muy de cerca con la juventud. Bueno, la gente le gusta el show, le gusta el ritmo, la música y creo yo que cuando combinamos instrumentos del pasado con instrumentos del presente, se hace una fusión muy bonita. A la gente le gusta y ese es el motivo por el cual nosotros también decimos, no solamente es el hecho que lo vean como que, ay, la herencia ancestral y, ay, pobrecito, no, me refiero al hecho de poder combinarlo y poder hacer una amalgama entre el pasado y el presente y que a los jóvenes les guste. Y la gente reacciona bastante bien, la verdad que reacciona bastante bien porque no se imaginan que podamos hacer esas combinaciones muy interesantes. Y me alegra que sea así porque de cierta manera, aunque quizás de manera directa o indirecta, quizás un pequeño grupo se da cuenta de que sí están tocando algo que lo representa y otro grupo está como, ah, qué bonita la música y solo le presta atención al sonido. Pero eso va más allá de solo un sonido, sino que es algo que es una identidad. Sí. Y qué bueno que eso se siga manteniendo y se quiera seguir pasando de generación en generación y que esta también se vaya adaptando a la actualidad para que no se pierda, porque si eso no se fuera adaptando, creería yo de que ya ni supiéramos nada de estos instrumentos. Exacto. Pero qué bueno que haya sido así. Y pues hasta acá llegamos con esta entrevista. Agradecemos al licenciado Juan Carlos Miguel por su aporte y por todo el conocimiento que nos ha transmitido en esta entrevista. También a ustedes que estuvieron conectados todo este momento y estuvieron acompañándonos. Esperamos que hayan aprendido un poco sobre este tema. Y también agradecer a todos esos artistas y a esos músicos que siguen luchando día con día para que esta cultura, esta identidad, este ADN no se pierda, para que estas raíces sigan ahí bien penetradas. Y esto se despide de ustedes, Carla Rodas. Juan Carlos Miguel, muchísimas gracias. Padiush. Padiush. Esto es Voces Culturales. Hasta la próxima.